Saludos. Continuando con nuestra serie de videos educativos, hoy vamos a hablar de la ploidía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del análisis de la ploidía? Antes vamos a repasar una serie de términos que nos van a ser de mucha utilidad para poder interpretar esta prueba. Se refiere a ploidía al número de cromosomas en una célula. El contenido de cromosomas en una célula normal es diploide o 2N. El contenido de una célula sexual o gameto, tanto masculino como femenino, es haploide o 1N. Y el contenido de números impares de cromosoma se denomina aneuploidía. Cuando el contenido de cromosomas en la célula 4N se denomina tetraploide, o cuando es un múltiplo de 2 se denomina polisomía. Durante el proceso de maduración de los gametos masculinos y femeninos, estas células se someten a las divisiones de meiosis, que tienen por finalidad reducir el número de cromosomas a una N o número haploide. Durante ese proceso, esas células dividen y reducen su número de cromosomas, que será restaurado con la fecundación o fertilización, dando como resultado que el huevo o cigoto tiene 2N nuevamente o 46 autosomas. Durante el proceso de la meiosis, los cromosomas homólogos, es decir, los 22 pares de autosoma y el par sexual, se separan, de modo que cuando el huevo o cigoto restaura ese número, va a recibir un cromosoma materno y un cromosoma paterno. Dependiendo de si el cromosoma del gameto sexual contiene el cromosoma X o el cromosoma Y, va a ser masculino o femenino. Ahora bien, pueden ocurrir errores durante la meiosis. Por ejemplo, el fenómeno de no disyunción, donde uno de los cromosomas, ya sean los autosomas, de los pares de autosomas o de los pares de cromosomas, no se separan, y uno de los gametos va a recibir 22 cromosomas y el otro va a recibir 4, debido a que no hubo separación de cromosomas homólogos. Si uno de estos dos gametos anómalos, por el error de no disyunción, es fertilizado por un gameto normal, pongamos por ejemplo que el gameto que fue fertilizado tenía 24 cromosomas por el fenómeno de la no disyunción y fue fertilizado por un gameto normal de 23 cromosomas, el producto es aneuploide porque va a tener 23 cromosomas, y esto es una anomalía usualmente letal, ya que la mayoría de las trisomías aneuploidías terminan en aborto, a excepción de la trisomía 13, que es el síndrome de Down, la trisomía 18 y la trisomía 21, que pueden llegar al final del embarazo. La polisomía se origina principalmente de la fertilización de un óvulo por 2 o más espermatozoides o a errores de la división después de formado el cigoto. Estos productos tetraploides también traen como consecuencia, que vamos a ver más hacia adelante, y que pueden terminar en aborto. La determinación de la ploidía es la determinación del contenido del material genético de un aborto, tanto del producto del feto como de la placenta. Esta puede hacerse por la citogenética convencional, por el método de hibridación in situ, por inmunofluorescencia en citogenética, o por un método mucho más sencillo que es la citometría de flujo, porque no requiere material vivo y se puede hacer en bloques fijados, en formol, tejido fijado en formol y procesado en parafina. La citometría de flujo es una técnica poderosa que nos va a permitir analizar múltiples parámetros en células individuales a partir de poblaciones celulares heterogéneas. Con esta técnica podemos medir el contenido de ADN de la célula de muchas poblaciones celulares diferentes y representarlos en gráfica. Un software que está conectado al citómetro de flujo transfiere los datos obtenidos a gráficos llamados histograma, que son representados por el citometrista.
Cuando nosotros hacemos citometría de flujo en placenta para medir la ploidía, en el histograma vamos a tener una curva que nos divide las células en 3 poblaciones: las diploides, las aneuploides y las poliploides o polisómicas. Entonces, viendo esta curva, nos da un % del número de células que pertenecen a cada una de las poblaciones. En un embarazo normal no deben de aparecer poblaciones aneuploides. Y ya dijimos que esta es una de las causas más frecuentes de embarazo, y en esto consiste en nuestra prueba de ploidía en productos de aborto. Esto es cuanto por hoy. Si necesita más información, estaremos muy contentos en proveértela en cualquiera de los contactos que aparecen en nuestra pantalla.